Está a tiempo de salir. Porque algunos dicen que yo cuando subo al púlpito doy. Y bueno, yo no sé si doy o no, pero cuando me dicen eso siempre pienso en Jesús, en las predicaciones, en las enseñanzas de Jesús. Y yo siempre veo que Jesús en la Biblia, cuando habla, reta y desafía para el crecimiento de las personas que le están escuchando. Incluso en aquellas escenas que muchos nos gustan, como el tema de María Magdalena, la samaritana, etcétera, el Señor siempre le reta, ¿no? Y les dice, sí, pero no más. Esto, pero no más. Tuviste hasta 5 maridos. Le dice, no se callan las cosas. A veces estamos queriendo simplemente escuchar que Dios es amor, y es verdad que Dios es amor. Y porque es amor, por eso a veces nos reta y nos desafía a que nosotros mejoremos y cambiemos en nuestra vida aquellas áreas que probablemente debemos cambiar nosotros. Entonces, si alguien no quiere sentirse a lo mejor tocado en esta mañana, está a tiempo de salir. Yo me vuelvo y no veo nada, y el que quiera salir, que salga, tranquilamente, para que nadie se sienta a lo mejor forzado o violentado. El mensaje de esta mañana surge en mi mente cuando preparé el mensaje de la boda de ayer, porque ayer hablé acerca de algunas zorras, las zorras pequeñas, que pueden afectar a la pareja en el matrimonio, porque todo es bonito, pero luego viene la convivencia y hay que saber convivir, o sea, y hay que saber que hay cositas que pueden afectar a la vida matrimonial y que si no se ataja, pues lógicamente pueden ir minando, y al final cuando se quieran dar cuenta resulta que el matrimonio está dañado. Y voy a hablar también de eso, voy a hablar de aquellas zorras pequeñas que pueden darse en la vida cristiana. Dice Cantares, capítulo 2, versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Muchos cristianos, por desgracia, no viven una vida cristiana victoriosa, o como le llama Wasman Lee, no viven la vida cristiana normal, porque el ser cristiano no es algo que está disociado de nuestra vida, tiene que ir conjunto. Entonces es una vida cristiana normal, somos cristianos y vivimos con normalidad la vida cristiana. Y en cierta medida porque han dejado que en su viña, en su vida, se le metan las zorras pequeñas. Como sabéis, en la viña están expuestas al ataque de las zorras. Las zorras grandes, dicen los entendidos, que no causan problemas, porque ellas son grandes y buscan el fruto de la vid, buscan la uva, y llegan a la uva y se la cogen y se la comen y ya está, pero no dañan la vid. Sin embargo, las zorras pequeñitas, aquellas que son pequeñas y que no damos importancia en nuestras vidas, son las que, como no llegan a las uvas, atacan, digamos, las raíces, los brotes, los tallos de las parras, y entonces las van minando y las van haciendo que pierdan la vitalidad y que al final, lógicamente, se estropeen. Entonces, en la vida del cristiano, y por ende en la vida de la iglesia, hay pequeños detalles y situaciones que a veces no le damos importancia, que nos parecen insignificantes, pero son zorras pequeñas que pueden destruir la vid y que pueden destruir, por tanto, la iglesia. En este mensaje voy a reflexionar sobre 4 zorras pequeñas que pueden estar en la vida de algunos, porque los que estamos aquí somos personas y formamos parte de la iglesia, pero las zorras están en la vida de algunos. Y esas zorritas las traemos aquí a la iglesia y las metemos dentro de la iglesia. Y afectan o pueden afectar a la iglesia. Pero fundamentalmente también están afectando a aquella persona que lleva en su vida esa zorrita. Porque no le está haciendo disfrutar de una vida normal, ni personal ni cristiana. Y entonces tenemos que ver que hay que hacer algo. Y si tú eres consciente de que alguna de las zorritas, o las zorras pequeñas, me gustan más las zorras pequeñas que zorritas, porque es decir, si tú eres consciente de esas cosas, tendrás que decir, a ver, ¿cómo elimino yo esta zorra de mi vida? ¿Cómo elimino esta zorra de mi vida? En primer lugar voy a hablar de lo que es una zorra pequeña, que es la del orgullo espiritual. El orgullo espiritual lleva a creyentes a pensar de sí mismos más de lo que en realidad son. Uno piensa que es más cristiano que los demás. Tiene el orgullo espiritual de mirar al prójimo por encima del hombro y ver a su hermano como inferior a él. A veces esta persona se dice a sí misma, este está a mi lado, todavía es muy carnal, es muy mundano. No sé, todavía le queda avanzar mucho y cambiar.
A veces podemos pensar que ocupar un determinado puesto en la iglesia nos hace mejor que otros, olvidando que ostentar un puesto, un cargo en la iglesia es para convertirnos servidores de cada uno de los miembros de la iglesia, no para que nosotros nos enorgullezcamos de ese cargo que estamos teniendo. Olvidamos las palabras de Jesús. Dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si ya vino Jesús, ¿a qué hemos venido nosotros? A la nueva vida que decimos que disfrutamos con Él, sino a servir. Si Él es nuestro Maestro y por tanto nosotros somos sus discípulos, debemos imitarle a Él y tener claro nuestra actitud siempre de humildad en la iglesia, cualquiera que sea el puesto que podamos desempeñar dentro de ella. A veces pensamos que porque ostento tal o cual puesto, estoy por encima del resto de los miembros de la iglesia. Y es verdad. Si tú tienes un puesto, si tienes una responsabilidad, estás por encima. Pero estás por encima en el servicio, porque has cogido esa responsabilidad, porque has cogido ese puesto. Y eso tienes que estar por encima porque lo has cogido tú, pero no porque seas más. Yo le he dicho otra vez, cuando yo hablo con la gente que se va a bautizar, le digo: hermano, hermana, tú eres el último en bautizarte, pero no eres el último en la iglesia. Desde el momento que entras en la iglesia, estamos en un plano de igualdad delante de Dios. Amén. Lo único que tú tienes una responsabilidad y yo tengo otra. Y Dios nos va a pedir a cada uno conforme a la responsabilidad que tenemos, conforme a la responsabilidad que hemos querido asumir. Ahí está la palabra de los talentos, ¿verdad? El Señor da unos talentos, unos 10, 5, pero el Señor da a cada uno conforme a los talentos. Para cada uno, conforme a los talentos que les ha dado, le pide responsabilidad de qué es lo que está haciendo con ese talento que le ha dado. Por tanto, en la iglesia nadie es más que otro. Todos somos iguales, como se dice, no solamente en la muerte, sino también en la salvación. Cuando Dios, entramos en el mundo de Dios, ya somos iguales en Él. Otra cosa son, como digo, las responsabilidades de cada uno. Un creyente puede ser orgulloso en su manera de testificar o de hablar, de la superioridad, haciendo sentir al que escucha que es menos que él. Hay veces, hermanos, que dicen: yo llevo 40 años de convertido. ¿Y qué? Pues hombre, pues si te veo, digo, pues qué poco has crecido. Porque a lo mejor deberías haber crecido más de tantos años que llevas de convertido. A veces hay hermanos que dicen: yo hago esto, y tú no. Muy bien, tú lo haces porque Dios te lo ha puesto en tu corazón. Amén. A lo mejor otro le ha puesto otra cosa, pero el Señor da a cada uno un don, un ministerio, y no todo el mundo tiene por qué tener ese ministerio, este don. A veces decimos: ¿qué me vas a enseñar tú a mí, que eres un jovenzuelo? Fíjate tú, viene este que se acaba de bautizar, que tiene 20 años y me está diciendo a mí cosas, ¿y él quién es? Y yo, desde mis años, de mi superioridad, considero que no tengo ni por qué escucharle. Uno creyente puede ser orgulloso en su carácter, queriendo hacer que su forma de ser es mejor que la de los demás. Hermanos, cada uno es como es, y probablemente eso nos complementa a la iglesia y nos hace una iglesia mucho más fuertes. Si todos fuéramos iguales sería un aburrimiento, porque nadie aportaríamos nada nuevo y distinto a la iglesia y a la vida de cada uno de nosotros. Lo maravilloso de Dios es que ha hecho de personas distintas que podemos estar juntos para su obra, para el crecimiento y el desarrollo de la vida cristiana y de Dios en la sociedad. Amén. Eso es lo maravilloso. Amén. Yo cuando veo aquí personas distintas, que a veces no coinciden muchas cosas, digo: qué maravilloso es Dios, que permite que podamos estar juntos, trabajando, sirviéndole y mostrando su amor. Un creyente puede ser orgulloso en su opinión. Como decían: ¿de qué me vas a decir tú a mí de esto? Tú no sabes de lo que hablas. Y nos olvidamos de que en el consejo de varios está la sabiduría. Siempre es bueno oír a otros antes de hablar. Y siempre es bueno, cuando alguien nos diga algo, escuchar lo que nos ha dicho. Porque a lo mejor tiene razón, a lo mejor no, pero a lo mejor la tiene. Y debemos escuchar cuando alguien nos dice algo y reflexionar después y analizar lo que nos ha dicho conforme a nuestra vida, conforme a nuestras acciones, y ver si realmente tenemos que cambiar en ese tema. Porque ese hermano nos ha hablado y nos ha dicho algo. Entonces, no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque a veces nos creemos que todo lo sabemos y no es verdad. La segunda de la zorra, de las cuales pequeña, de la cual quiero hablar, esta es muy dura, pero es un pecado grande en la vida de muchas personas,
no solamente en la iglesia, sino en su vida personal, que es la de la murmuración. La lengua es el último miembro que se convierte, dice Santiago. Y dice así, en el capítulo 3, versículo 5 en adelante: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y el Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dicen que los caracoles en la lengua tienen unos microdientes, pero que aunque sean pequeños, hacen daño. Y muchos creyentes con su lengua también tienen esos microdientes, que están hiriendo a los hermanos en la fe. Hay hermanos que hablan a veces con una voz bajita, se acercan a ti y te dicen cosas bajitas, con un tono espiritual, como dulzón, como diciendo: lo que te estoy diciendo es de Dios. Y ahí tienen esos microdientes que lo que están haciendo es mordiéndote y haciéndote daño. El creyente que murmura de su hermano o de su prójimo, aunque no sea un cristiano, está produciendo suelo para la carne, es decir, motivos para hacer salir del que escucha el mal que hay en él. Porque en todos nosotros hay maldad. Y cuando viene alguien al oído, nos está poniendo suelo, está haciendo salir un poquito el suelo del mal que hay en nosotros. No sé si se entiende esta imagen. Viene alguien, nos habla y hace algo que estábamos tan tranquilos, sin pensar absolutamente nada, tan felices, y nos empieza a crear un sentimiento de maldad hacia otra persona. Por eso tanto mal hace el que murmura como que escucha al murmurador. Si nadie escucha, no hay suelo y se para todo el daño. Pero cuánto nos cuesta o cuánto nos gusta sentirnos importantes cuando alguien viene y nos cuenta algo. Digo, importante sí, porque me está contando algo. Y cuando empieza a contar algo y tú sabes por dónde vas, hermano, tienes que decir: hermano, cállate, o marcharte y no escuchar, ¿vale? Porque ahí en la Biblia también establece un procedimiento. Si hay alguien que tiene queja de otro, dice que primero hable con ese otro. Y si ese otro no lo escucha, que llaman a los hermanos de la congregación y que hablen juntos. Y que después, si no, vayan a los ancianos de la iglesia. Hay un procedimiento establecido. Entonces, si nos creemos tan espirituales, sigamos los procedimientos espirituales de la Biblia. El creyente que murmura de su hermano, esto ya lo he dicho. El diccionario de Espasa define murmuración como conversación en perjuicio del ausente. Conversación en perjuicio de uno que no está. Murmurar, fijaros, es arruinar por la espalda la reputación de otro. Es asesinarlo. No es un homicidio. Sabéis que en el Código Penal se distingue entre homicidio y asesinato. El homicidio es cuando yo puedo matar a alguien en un momento de calentura. El asesinato es cuando yo realmente quiero hacer daño a alguien y busco el modo de cómo hacerle ese daño a traición, disminuyendo las posibilidades de defensa de la otra persona, como ocurre en la murmuración. Por ello, para mí, la murmuración es un delito mucho más grave que el asesinato carnal. Pues el que muere físicamente ya no sufre, se acabó. Pero aquel que matamos con la lengua sigue vivo físicamente y estás muerto en vida muchas veces porque le hemos quitado lo más importante que una persona tiene, que es su reputación. Le hemos matado en vida y siempre decimos: bueno, algo habrá hecho, algo queda ahí de todo lo que decimos. Decía
no voy a decir porque no quiero que nadie piense que tengo un sesgo político, decían, miente que algo queda. Miente que algo queda. Aunque haya demostrado que siempre va a estar ahí la duda. Por eso se convierte en un muerto viviente. Murmurar es una alianza verbal con otro para la destrucción del prójimo. Fijaros, normalmente el que murmura sabe a quién murmura. A mí pocos me vienen a murmurar. Pero el que murmura sabe a quién se dirige, porque sabe que a lo mejor esa persona es blanda y sabe también que a lo mejor tiene algo contra esa otra persona de la cual él va a murmurar. Pero además no se da cuenta que cuando alguien va a murmurar no te coge porque seas el más listo, sino porque eres débil y te está utilizando y sabe que vas a correr con el chisme. Lo sabe perfectamente. Te manipula. Eres el tonto útil. Y no pienses que eres la persona de su confianza, porque igual que ha murmurado del otro, si tiene que murmurar de ti, lo hará en un momento determinado, porque a lo mejor no lo has escuchado. Va a empezar a hablar de ti porque no lo has escuchado. Murmurar es echarle fango al vestido blanco de nuestro semejante. A lo mejor, fijaros, lo que te cuentan es verdad, pero ¿qué necesidad hay de que algo que ya ha pasado y superado se sepa? El que te lo cuenta no lo hace porque sea verdad o con afán de ayudar, sino de enlodar la imagen del otro. A veces nos enteramos de cosas que no están bien, que las personas han realizado. ¿Y qué? ¿Qué ganamos con contarlo? ¿Qué ganamos? ¿Buscamos el bien? Yo creo que no. Creo que todos hemos pecado. Nos gustaría que a nosotros que Dios cogiera nuestros pecados, que lo sabe perfectamente, y los escribiera aquí. Y seguro que si Dios los escribe porque son verdad. Bueno, seguro no, son verdad. Los escribe por algo al respecto. Pero ¿y qué se gana con eso? ¿Qué se gana con eso? Dios, si lo pone, no estaría mintiendo, pero ayudaría a algo que todos los demás supiéramos el pecado de cada uno de nosotros, cuando muchos de ellos a lo mejor son ya pecados superados. Otra cosa distinta es que el pecador lo cuente, con la idea de ayudar a otros a superar a lo mejor el mismo pecado que ha tenido, o bien también para demostrar cómo Dios es capaz de cambiar la vida de las personas, porque Dios cambia vidas, cambia auténticas vidas. Y entonces el que eso lo cuenta porque quiere ayudar a otros. Murmurar es tirar la piedra y esconder la mano, es el arma de los cobardes, es la actitud del inferior, del acomplejado, que quiere tener del murmurado lo que él no tiene y se lo quiere robar, sin saber que nunca lo va a tener. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado el don. Ya está. Por eso mismo, si Dios no le ha dado el don, por mucho que tú quieras tener, no lo vas a tener. Lo podrás envidiar de otros, pero no lo vas a tener. Un consejo: antes que digas nada a nadie, deja pasar tu intención por las 3 preguntas siguientes. Primera, ¿es verdad lo que pienso decir? Segundo, ¿es necesario que lo diga? Tercero, ¿es bueno que pase por mis labios? ¿Me hace bien a mí y a los demás? Si pensáramos todas estas cosas antes de hablar, antes de decir algo, probablemente habremos aprendido muchas cosas. He dicho al principio que la lengua es el último miembro que se convierte, pero se convierte. Se convierte, hermanos, la lengua también. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, si tú todavía no has dominado, no has convertido tu lengua, que te quede claro que por muy espiritual que te creas, no lo eres. No lo eres, hermano. De verdad, si no has dominado la lengua, no eres espiritual. Y no solo eso, sino que, como dice Romanos 8, si vives según la carne, no estás agradando a Dios. Te estás agradando a ti porque te apetece hablar mal de alguien. Y para ti eso es un placer grandísimo. Y eso es la carne. No estás agradando a Dios por muy cristiano que seas. ¿Vale? Pensemos un poquito las cosas cuando no nos creamos por encima de los demás. Y veamos que no es así. La tercera de las zorras pequeñas es la de la falta de consagración.
El término consagración se refiere al acto de dedicar algo a Dios. A veces pensamos que basta con habernos bautizados y nos olvidamos de que al hacerlo entramos dentro de la categoría de los santos. ¿Y qué significa la palabra santo? La palabra santo es apartado. Estamos en el mundo, pero no estamos contaminados del mundo. Nos hemos salido de las cosas malas del mundo y hemos consagrado nuestra vida a Dios. Todo lo que pensamos y hacemos debe de ser para Dios. A Dios se le consagran las personas, las cosas o objetos, pero por desgracia muchos cristianos consagran solo sus pensamientos y dicen: te amo mucho, Señor. Te amo mucho, Señor, eres para mí todo. ¿Cuánto te quiero? ¿Qué sería de mí sin ti? Pero no, consagran solamente la lengua, las palabras, pero no su vida y mucho menos lo que tiene. Lo suyo es suyo, su dinero, su tiempo, su ocio. Eso sí, ora mucho por los enfermos, por los pobres, por los solos, por la evangelización, por cualquier petición que se haga en la iglesia. Pero ya está, no le pidamos más, que el único que tuvo obligación de entregar todo, incluso su vida, fue Jesús. Y en todo caso, el pastor de la iglesia, porque para eso tiene la vocación, o a veces para eso le paga en el tema. Nosotros tenemos que ser conscientes de que al aceptar a Dios nos hemos consagrado a Él, para Él. Yo siempre digo que qué fácil es orar. Orar es lo más fácil del mundo. Hermanos, oremos por esto, hermanos. Y oramos. Pero después, ¿qué más hacemos? ¿Oramos por el necesitado? Sí. ¿Pero lo compartimos? ¿Oramos por el enfermo? Sí. ¿Pero le visitamos? ¿Oramos por el solo? Sí. ¿Pero le acompañamos? Qué fácil es orar, ¿verdad? Me encanta cuando la gente pide oración, porque es necesario y tiene poder. Pero muchas veces me gustaría ver detrás de la oración una acción. La fe en movimiento. Y ahí también podríamos hablar mucho acerca de lo que dice Santiago. Algo que se le consagra a Dios no se puede usar con fines personales o mundanos. Una cosa es obtener beneficios personales con motivo de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, y otra cosa es que deba ser para mí solo. ¿De quién es todo? ¿De quién es tu vida? ¿De quién es tu salud? Es de Dios. Por tanto, todo lo que puedas obtener es de Dios y tú solo eres su mayordomo, es decir, su administrador, y se espera que seas un buen administrador, que sepas gestionar todo lo que has obtenido. Me alegro y me encanta muchísimo cuando la gente prospera en la vida, porque no por ser cristianos tenemos que ser unos tirados por ahí. Tenemos que desafiarnos y potenciar los dones que Dios nos ha dado y crecer, pero tenemos que ser conscientes de que cuando tengamos algo, gracias Señor, y a ver cómo puedo esto revertirlo en tu obra y en la ayuda a otras personas al respecto. No estoy hablando de mantener vagos, sino de compartir con otros los que han tenido peor suerte en la vida. Hay gente que no ha tenido las oportunidades que muchos de nosotros hemos tenido, los esfuerzos a lo mejor de unos padres responsables. Hay muchos que no han tenido esa responsabilidad de sus padres, esa preocupación. Hay otros que han gestionado mal las cosas en su vida, que no han sabido administrar bien. Y sí, pero nosotros tenemos que saber compartir con aquellos que tienen menos que nosotros. Por las circunstancias que hayan sido en la vida, no somos quienes nosotros para juzgar. Sí, eso sí, tendremos que hacer e intentar, lógicamente, que haya una buena utilización de lo que compartamos con otros. Un creyente consagrado es aquel que separa su vida exclusivamente para el servicio de Dios. Es el que tiene claro que tanto el querer como el hacer proviene de Dios y por tanto a Él debe ir dirigido todo lo que hace. Trabaja, estudia, se casa, obtiene éxitos, tiene hijos, etc. Pero todo ello tiene un propósito y es servir a Dios y no solo sus deseos mundanos. Dios está en la base y en la pirámide de su vida. Todo parte de Él y llega a Él. Todo parte de Dios y todo llega a Dios o debe llegar a Dios. Unos textos bíblicos. El creyente consagrado está crucificado con Cristo. Dice Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
El creyente consagrado ha crucificado al mundo. De pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El creyente consagrado ha crucificado al viejo hombre. Dice Romanos 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo sé que esta es una iglesia que tiene un fuerte compromiso. Si no lo dijese, no sería cierto. Por ahí hay algunos que se pueden comprometer más todavía en las cosas. Y saber abandonar su comodidad. Y decir, Señor, aquí estoy. Vamos, en la iglesia hay muchos hermanos mayores, que están haciendo muchas cosas. Y algunos ya no pueden. Sin embargo, hay gente mediana y gente joven que tal vez podrían dar un pasito hacia adelante y apoyar muchos de los ministerios que se están haciendo en la oración. Todos sabéis quién fue Livingstone, ese misionero, explorador. Dicen que en su diario se leyó esta frase: yo no quiero dar valor alguno a algo que yo pueda poseer si ello no está relacionado con los intereses del reino de los cielos. Si algo yo tengo, deseo consagrarlo solamente a este fin. Yo daré todo lo que soy o poseo. Lo guardaré según mis necesidades en la propia obra, pero de uno u otro modo solo quiero ayudar a la gloria de aquel de quien dependen todas mis esperanzas, en el tiempo actual o en la eternidad. Livingstone tenía claro a quién servía y por qué vivía y por qué hacía todas las cosas. La cuarta zorra pequeña de la cual quiero hablar esta mañana es la falta de amor. Las iglesias se han vuelto muy teóricas en cuanto a este fruto del Espíritu, del amor. Se habla mucho de amor, pero realmente ese amor es sincero, ese amor es práctico, se vive. Muchos creyentes aman por conveniencia, escogen a quién quieren amar, aman solo al creyente que le cae bien, al que le cae simpático, al que le ríe las gracias. Aman con garantías: si me das, te doy; si me amas, te amo. Su amor muchas veces cabalga sobre prejuicios: este no porque es pobre, este tampoco porque no me aporta nada, el otro no porque está un poco desequilibrado, el otro tampoco porque no me gusta su estilo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Realmente amamos a la gente? Amamos, como hemos leído en los Gálatas, primero a los hermanos de la fe, pero a todos también, a todas las personas. A veces olvidamos que el amor cristiano es más que una expresión de cariño, es un sacrificio por el prójimo, es el amor de la voluntad, es querer cuando no se lo merece uno, e incluso cuando no me ama a mí. En definitiva, el amor cristiano es el amor de Cristo, el ágape, el amor de la voluntad. Te quiero, porque me da la gana. Aunque tú no me quieras, ese es tu problema. Ese es tu problema y vas a tener que lidiar con él, porque cada vez que me veas vas a sentir algo malo. El amor del cristiano es el amor de la vida. Te quiero porque te quiero, al igual que hizo Jesús con nosotros. ¿Somos merecedores del amor de Cristo? Sinceramente, ¿somos merecedores? Dice Romanos 5, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No éramos buenos, no éramos perfectos. Y sin embargo, Cristo lo sabía, pero murió porque nos quería ayudar a salir de esa situación mala en la que estábamos y en la que muchos podemos seguir estando. ¿Qué sería de nosotros si Dios no solo nos amara cuando fuéramos perfectos? Cerraríamos la iglesia y nos iríamos. La expresión bíblica amarás a tu prójimo como a ti mismo de Lucas significa varias cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero, que tienes que amarte a ti mismo. Hay gente que no se ama a sí misma. Si no se ama a sí misma, que lo más cercano que tiene, ¿cómo va a amar a los demás? Si no se cuida, si no se esfuerza, si no hace cosas por él mismo, ¿cómo va a amar a otros? No puede amarlos. Segundo, amar significa, primero, como digo, amarse a uno mismo. Segundo,
no me amaré más que a mi prójimo, como a mí mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te amas mucho? Amén, gloria a Dios, porque vas a amar mucho a tu prójimo. Porque no tienes que amarte más que a ellos. Y no amaré a mi prójimo menos que a mí. El bien que deseo y busco para mí, lo espero para mi prójimo. Ese es el amor al cual nos desafía Jesús en ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no menos. No menos. ¿Se llaman mucho? Amén, gloria a Dios, me encanta. Muchos creyentes se han convertido en artistas de Hollywood, amando a su prójimo. Son auténticos artistas de la impostación y del lao. Muchas de las palabras que salen por su boca son huecas, son vacías. Conocen el lenguaje del amor, pero no la verdadera experiencia. Muchas dicen, hermanos, estoy contigo. Cuánto lamento tu situación. Cuánto me apena por lo que estás pasando. Cuánto siento ese sufrimiento que tienes en la carne por la enfermedad. Pero no te preocupes. Sabes que Dios te ama, que Él te bendice, que Él va a seguir proveyendo. Dios lo va a hacer todo, pero lo mío es mío. Y para mí es mi tiempo, para mí mi comodidad, para mí mi dinero. ¿Verdad? Esa frase las escuchamos muchas veces, pero vemos en acción, la fe en acción no la vemos a veces. No la vemos, no nos engañemos del tema. Aman verbalmente, lo aparentan físicamente, pero emocionalmente están lejos de lo real. Se prodigan mucho en abrazos y en besos. Utilizan expresiones manidas. No estás solo. Las pruebas que Dios te da son muestras de que Él te quiere. Y si las soportas, saldrás victorioso. Saldrás ileso de ello. Pero nada de amor en acción por su parte. Voy a leeros un texto para recordar un poquito este tema. En Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Hemos leído? ¿Hemos escuchado y entendido? Esto es el amor. Lo otro puede ser palabras. Porque a veces, como somos cristianos, hemos incorporado el lenguaje del amor y el lenguaje de la bondad en nuestras vidas. Pero nos falta un pasito más, y eso es de la acción. La fe se mide por las obras que hacemos. No nos engañemos. Dios es amor y está en nosotros. Y el amor de Dios nos tiene que empujar a hacer obras de misericordia y de amor con la gente. Y si no te apetece, pues lo siento. Porque debes hacerlo. Estás cómodo en casa, no te apetece ahora quitarte el pantalón o algo, ir al hospital. Hay un hermano que está solo, allí sufriendo, a lo mejor pasando por mal. El Señor le dice que a estos entrarán en el reino de los cielos, como he dicho al principio. Venid benditos de mi Padre. Pero a los que no hicieron esto, por muy cristianos que sean, por muy bautizados que piensen que son, a lo mejor les van a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que a veces solamente nos quedamos con las cosas que nos interesan de la Biblia. Pero esto también está en la Biblia. Esto también está en la Biblia. ¿Qué caracteriza a un creyente que no tiene el amor de Dios? Siguiendo 1 Corintios 13, podríamos decir que lo que caracteriza a un creyente que no tiene el amor de Dios es, primero, que no está dispuesto a sufrir por el Evangelio. Yo siempre le digo a la gente: si te quieres dedicar a servir al Señor, lo primero que tienes que tener es una capacidad de sufrimiento grandísima. Si no estás dispuesto a sufrir, no te dediques a esto. No te dediques a servir, no te dediques al pastorado, al ministerio, no cojas ninguna responsabilidad. En segundo lugar, no es misericordioso su trato con los demás. En tercer lugar, es envidioso con lo que otros poseen.
Es jactancioso en todo lo que hace. Le gusta que le vean, presumir. Se envanece en sus palabras, se escucha a sí mismo. Hace cualquier cosa, aunque sea indebida, para obtener lo que quiere. ¿Cuántas veces ha habido hermanos que estaban pendientes de cosas importantes en sus vidas y han sido tentados para ir, como digo yo, dando una vuelta para obtener lo que tenían que obtener? Y ha habido hermanos que han sido valientes y dicen, no, yo voy a ir por derecho, por lo recto. No sé si saldré de esto o no me saldrá bien como yo quiero, pero los casos que yo conozco han ido por lo de derecho y les ha salido mejor de lo que esperaban. Porque Dios siempre bendice más. Amén. Un creyente que no tiene el amor de Dios se caracteriza porque se acerca a los demás buscando lo que le conviene a él, porque se irrita por cualquier cosa, porque guarda rencor por lo que le han hecho. Muchas veces oímos la palabra, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero no olvido. Pues si no olvidas, es que no has perdonado. Lo siento, como tú quieras. Un creyente que no tiene el amor de Dios se goza de todas las injusticias y aun pudiendo hacer algo para evitarlas, no las hace, sino que se cruza de brazos. Se goza con lo que a otros les sale mal. Gente que se alegra de que a otros les salgan las cosas mal. Un creyente que no tiene el amor de Dios no todo lo sufre. Enseguida devuelve el mal por mal. No cree nada de lo que los demás hacen. No espera nada de otros. No todo lo soporta, sino enseguida se rinde. Hay gente que no se cree nada. Y la Biblia nos dice, estamos llamados a creer todo. Todo de los demás. ¿Por qué voy a dudar si alguien me cuenta algo? Yo lo creo. Si el tiempo va a demostrar si es verdad o no. El tiempo lo va a demostrar. Estamos, dice la palabra de Dios, creemos. No olvidemos que al final vamos a ser juzgados por el amor que hayamos tenido y que las obras son una medida de nuestra fe, de nuestro amor, y que seremos conocidos como cristianos si tenemos amor los unos por los otros. Un par de recordatorios. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Yo amo a todos. Lo digo sinceramente. De verdad, le doy muchas gracias a Dios por esta capacidad que me ha dado de amar a la gente. Incluso a los que me hacen daño. Como yo digo, eso no es mi problema. Lo siento por que sufra por mí. Dice que los pecadores aman solamente a los que les aman. Y dice Corintios 16, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagamos sea para amor. Dice otro texto, todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. ¿Verdad? Siempre buscamos cómo hacer las cosas bien para agradar al Señor. Pues todo, hacerlo como hicimos para el Señor. Eso es vuestro trabajo, los que no os guste. Os sintáis incómodos en ellos. Termino. Yo también soy como Juan Antonio. Termino un poquito más larguito, pero termino. Hoy he hablado de estas 4 pequeñas zorras, pero todavía podría haber hablado de algunas otras más. Y yo pregunto, ¿cuál de estas pequeñas zorras o otras están en tu vida? Si tú te has sentido identificado con algunas de estas, cázala. Cázala. Porque no olvides que haces daño en la iglesia, pero es que al primero que le hace daño es a ti. A ti te está haciendo daño en tu vida, no te está dejando ser feliz y llevar una vida cristiana normal. Y una vida cristiana normal es una vida de felicidad a pesar de las circunstancias y las situaciones en las cuales nos podemos encontrar cada uno de nosotros. Porque aceptamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Caza la zorra. El problema, si no lo haces, será grave en tu vida. La solución es sencilla. Cázala, quítala de en medio. En cada uno de aquellos que se hayan sentido identificados con alguna de estas zorras está la solución. Cazarla o dejarla que siga en su vida. Pero lo siento porque no será una persona feliz. Que Dios lo bendiga. Amén.